Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que una de las preguntas más cruciales, si no la más crucial, que puede hacerse un hombre o una mujer, un pecador que está preocupado por el estado eterno de su alma, la pregunta es: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? En otras palabras, reconociendo que nosotros somos pecadores y reconociendo que Dios es infinitamente santo y justo, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? Nosotros que somos pecadores, Él que es santo y justo. Bueno, esa es la pregunta que el Señor intenta responder en este pasaje que acabamos de leer. Recuerden que entre las muchas personas que acostumbraban a oír las enseñanzas de Cristo, el Señor se dio cuenta que allí habían algunas personas que confiaban en sí mismos como justos y al mismo tiempo, por supuesto, menospreciaban a los otros. Eran hombres que tenían fe. Noten que el texto dice que el Señor vio allí algunos hombres que confiaban. ¿Lo notó? Hombres que confiaban. Eran hombres de fe. Ahora el problema es que su fe estaba mal depositada. Ellos confiaban, pero en sí mismos. En sí mismos. En la mente de estos hombres, en la mente de estas personas, ellos iban a ser aceptados por Dios, pero en base a lo que ellos eran y en base a lo que ellos hacían. Si usted de hecho le preguntara a uno de esos hombres: ¿qué va a pasar con tu alma el día de tu muerte? Bueno, ellos le hubieran respondido sin ninguna duda: yo estaré en la presencia del Señor. Eran hombres de fe. Ellos confiaban en sí mismos como justos. Cuando ellos se veían a sí mismos, no veían dentro de sí nada que los apartara de la presencia del Señor. Ellos estaban seguros que Dios los iba a aceptar en su santa morada. Y es precisamente para destruir ese sentido de autoconfianza que el Señor Jesucristo nos narra la famosa parábola del fariseo y el publicano. Y para hacerlo, Él nos cuenta una historia muy simple. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos finalmente descendió a su casa habiendo sido aceptado por Dios, y el otro, el que confiaba en sí mismo, descendió a su casa sumido en la condenación y con la ira de Dios morando sobre él. Como espero que veamos en el estudio de hoy, en esta parábola tenemos a dos hombres distintos que presentaron delante del Señor dos oraciones distintas y que descendieron a su casa con dos veredictos distintos. Dos hombres distintos, dos oraciones distintas,
dos veredictos distintos. Veamos en primer lugar los personajes de esta parábola. Dice el Señor, versículo 9, Lucas 18, una vez más: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Uno de los personajes de nuestra historia entonces era un fariseo. Y estos hombres, los fariseos, eran la esencia de la religiosidad hipócrita de la época de Cristo. Eran personas que estaban más preocupadas por su reputación delante de los hombres que por su reputación delante de Dios. Para los fariseos era muy importante, sumamente importante, lo que los hombres pensaran de ellos. Por esa razón hacían las cosas para ser vistos por los demás. Por ejemplo, cuando ellos iban a orar, se paraban en las esquinas de las calles y la gente decía: ¡wow! ¡Qué hombre más espiritual! Cuando ayunaban, bueno, ese era el espectáculo más grande. Ellos iban por las calles con el rostro demudado para que todo el mundo supiera que estaban en ayunas. Y cuando iban a ofrendar, llevaban trompeteros delante de ellos en el templo y decían, esos trompeteros tocaban para papán, papán, el fariseo va a ofrendar. Era todo un espectáculo, un montaje de exhibicionismo. Pues bien, uno de estos hombres que subió al templo a orar era fariseo. Este hombre pertenecía a ese grupo religioso, era un hombre reconocido por su apego a los principios religiosos y seguramente en su localidad, me imagino que todo el mundo lo veía como un hombre de conducta externa intachable. Era todo un moralista el fariseo, un señor de la sociedad, respetado seguramente en todos los clubes de Jerusalén. Pero también subió al templo, dice el texto, a orar un publicano. Miren, yo creo que el Señor escogió muy sabiamente a sus personajes, un fariseo y un publicano, y verán por qué. Aquí se encontraban bajo el mismo techo del templo los dos extremos religiosos de la sociedad judía. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Bueno, la palabra publicano no significa más que un cobrador de impuestos. Este hombre tenía la mezquina tarea de cobrar los impuestos a sus hermanos de raza, los judíos, para entregárselos al imperio romano opresor. Así que estos hombres eran considerados por el pueblo como traidores, extorsionadores, que cobraban más de lo que exigía la ley. Eran vistos como ladrones, en pocas palabras, como políticos corruptos, como funcionarios corruptos. O sea que el publicano era visto como un traidor, como un extorsionador, como un ladrón. En otras palabras, así como el fariseo era la esencia misma de la moralidad, el publicano era la esencia de la inmoralidad. Eran hombres sin escrúpulos, hombres rapaces. Y aquí, en nuestro texto, aparecen estos dos hombres tan distintos entre sí y ambos van al templo a orar. Y por supuesto, ofrecieron dos oraciones distintas. Ahora, quiero que noten con mucho cuidado el tipo de oración que cada uno de ellos hizo. Notemos primero la oración del fariseo. La oración del fariseo, versículo 11, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense que esta oración no es otra cosa que la expresión de un hombre que está contento y satisfecho consigo mismo. ¿Lo notaron? Era una oración autogratificante. De hecho, si notamos con cuidado, veremos que aunque él menciona a Dios al principio,
En el resto de la oración de este hombre no aparece ni una sola palabra de adoración al Señor. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco aparece en ningún momento una confesión de pecado. No hay confesión de pecado en la oración de este fariseo. Es más, si este fariseo hubiese tenido la conciencia de que él estaba en la presencia de un Dios justo, le hubiera sucedido como le pasó a Isaías cuando estaba orando en el templo y tuvo una visión de la gloria de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Isaías 6:5. Después que tuvo esa visión de la gloria de Dios, dice Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero este fariseo no estaba consciente de su propia pecaminosidad porque él no estaba consciente de la presencia de un Dios santo. Él estaba contento consigo mismo. ¿Y por qué este hombre estaba contento consigo mismo? Bueno, él estaba contento de sí mismo por dos cosas. En primer lugar, por lo que él era. Por lo que él era. Noten, yo no soy como los otros hombres. Eso por un lado. Y en segundo lugar, él no solamente estaba contento con lo que él era. Segundo, él estaba satisfecho consigo mismo por la fidelidad con que él cumplía sus deberes religiosos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Para el fariseo, la base para ser aceptado por Dios es lo que nosotros somos y lo que hacemos. Falso. Él estaba confiado de que Dios lo aceptaría en su presencia. ¿Por qué? Por lo que él era y por lo que él hacía. Y yo creo que quizás hay mucha gente que me está escuchando, que está ahí oyendo estas cosas, que tienen el mismo concepto de este fariseo. Aunque tal vez no se atrevan a expresarlo tan abierta y explícitamente, hay que ser muy orgulloso, ¿verdad? Para que una persona diga, wow, qué bueno que no soy como los demás. Pero aunque no se atrevan a expresarlo así abiertamente, lo piensan. Ellos piensan que serán admitidos en la presencia de un Dios santo por lo que ellos son y por lo que ellos hacen. Si le predicamos el evangelio a este tipo de personas, ellos no van a ver ninguna razón por la que tengan que arrepentirse. Como le preguntaron a un famoso político, presidente actual, y él dijo que él no tenía nada de que arrepentirse. Ellos van a decir como este fariseo, yo no soy un ladrón, en otras palabras, yo soy un hombre honrado. Ellos van a decir, yo no soy un injusto, en otras palabras, yo hago obras de justicia. A todo el que puedo hacerle bien, se lo hago. Al mendigo que pide en la calle, le doy su limosna. Por otra parte, yo no soy un adúltero, no, soy un hombre fiel a mi mujer. Ni siquiera soy como los políticos de este gobierno, no, yo más bien los critico, los repelo, yo no soy como ellos. Ellos no tienen nada de qué arrepentirse, nada, entre comillas. Son exactamente como este fariseo. Noten que es el mismo problema, hermanos y amigos. Estos hombres confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los fariseos modernos, los fariseos de nuestra época, cuando usted le predica el evangelio y le habla del arrepentimiento, ellos de inmediato piensan en alguien a quien ellos conocen. Óyeme, ese mensaje que tú estás predicando le cae como anillo al dedo a fulano de tal, pero no a mí, no a mí. Ellos confían en sí mismos como justos, son como este fariseo, pero menosprecian a los demás. Ellos ven a los demás como personas que necesitan el evangelio,
Ya lo que ellos hacían tenía que ser suficiente entonces para que Dios los acepte en su presencia y los lleve al cielo. Un hombre que no roba, que no mata ni un mime, que no adulteraba, que era fiel en sus deberes religiosos, Dios tenía que aceptarlo en el cielo. Pero déjame decirte que Dios tenía y tiene una forma de pensar muy diferente, mi amigo. Ese fariseo regresó a su casa con la ira de Dios morando en él. ¿Y por qué? Bueno, porque esa oración que presentó este fariseo denota una tremenda ignorancia. Este hombre era un ignorante. ¿Y qué ignoraba el fariseo? Bueno, el fariseo ignoraba dos cosas que quizás usted, mi amigo o mi amiga, está ignorando también. ¿Cuáles eran las dos cosas que este fariseo ignoraba? Se la pongo en pantalla. Este hombre ignoraba, primero, lo que la caída de Adán produjo en toda la raza humana. Lo que la caída de Adán produjo en la raza humana. De haberlo sabido, su orgullo, el orgullo de este hombre, de este fariseo, hubiese sido exterminado y nunca se hubiese sentido mejor que el publicano. ¿Qué pasó con el hombre después que Adán y Eva cayeron en pecado? Bueno, dice el Salmo 51, véanlo allí, cuando David está orando al Señor por causa de su pecado, le dice, Señor, tú sabes que en maldad, Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo, Señor, yo nací en pecado, yo nací dañado por la corrupción del pecado. Y sabe que usted, mi amigo, mi amiga, nació en la misma condición. Mira lo que dice el Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. Somos pecadores por naturaleza, hermanos y amigos. Venimos dañados de fábrica. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras obras justas para Dios son como un trapo de inmundicia. Las justas, ¿qué serán las malas? Somos pecadores. La sentencia divina en ese sentido es muy clara. Romanos capítulo 3. Vean lo que dice allí Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, incluyéndote a ti. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay en el mundo entero ni siquiera uno. Ese es el veredicto de Dios. El veredicto de Dios, versículo 23. Ahí mismo en Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estás tú incluido, mi amigo, mi amiga. Todos hemos pecado. Por eso dice la Biblia que todo pecador está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Pero este fariseo ignoraba eso, como muchos hoy. Este fariseo no era capaz de percibir cuánta corrupción había en él. ¿Por qué? Porque era un hombre moralista y religioso. Y en segundo lugar, este fariseo ignoraba el alcance real de la ley. Él ignoraba el alcance real de la ley. Este fariseo conocía muy bien la ley, a la letra. Claro que sí, la letra. Pero no entendía el espíritu y la naturaleza o el alcance de dicha ley. Porque de haberla comprendido, nunca hubiese visto la ley como un medio de salvación. ¿Para qué Dios nos dio la ley, hermanos y amigos? ¿Para qué?
¿Cuál era el propósito de la ley? Bueno, la ley no fue dada como un medio de salvación. No fue dada como un medio de salvación. La ley nos ha sido dada como un espejo para que nos veamos en él y nos demos cuenta que no podemos cumplir con sus demandas. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten, allí no dice que por medio de la ley es el camino al cielo, no. Por medio de la ley, simple y llanamente, viene el conocimiento del pecado. Para eso fue que Dios le dio la ley, para que cuando uno vea su propia imagen en ese espejo, se dé cuenta de su propia corrupción ante la ley, para que usted entienda que no llena la medida de lo que Dios exige. Dice que la ley fue dada para que toda boca se cierre, para que usted no siga argumentando, para que usted entienda que está condenado, condenada delante de Dios, y corra rápidamente hacia Cristo buscando el perdón de todos sus pecados. Por eso dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley, por la fe. La ley era un guía que al hacernos ver nuestra depravación, nos hacía huir corriendo hacia Cristo, no a la ley, sino hacia Cristo. Pero este fariseo ignoraba el alcance de la ley, por eso oró como oró, por eso oró de esta manera. Así que esa fue la oración del fariseo. Pero veamos ahora la oración del publicano. La oración del publicano. ¿Qué diferencia, hermanos y amigos? ¿Qué diferencia? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, por la sencilla razón de que su oración iba dirigida al objeto correcto. Estaba orando a un Dios 3 veces santo e infinitamente justo. Y lejos de ser un pretencioso, este publicano tenía una conciencia muy clara delante de Dios. Y fue precisamente su pecado el que produjo esta petición casi desesperada: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Este publicano no se detuvo en el templo y llegó allí diciendo algo como esto: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros publicanos. Yo no soy como los demás cobradores de impuestos. Ellos ni siquiera apartan tiempo en su agenda para venir al templo a orar. Pero aquí estoy yo, Señor, cumpliendo con mis deberes. No, cuando este publicano se miraba a sí mismo y luego miraba el espejo de la ley divina, solamente podía clamar a Dios desde lo más profundo de su alma: oh Dios, aparta tu ira de mí. Dame tu favor, porque yo soy el peor de los pecadores. Esa palabra que aparece aquí, Dios, sé propicio a mí, lo que significa es: Dios mío, aparta tu ira de mí. Eso es lo que está diciendo. Señor, aparta tu ira de mí. Porque si esto es lo que dice la ley y esto es lo que yo soy, tu ira me aplastará un día. Señor, aparta tu ira de mí y dame tu favor, porque yo me veo a sí mismo como el peor de los pecadores. O sea, qué distinta la oración del publicano. 2 hombres distintos, 2 oraciones distintas y finalmente, para terminar, 2 veredictos distintos. 2 veredictos distintos. Dice: Cristo,
Versículo 14 de Lucas 18, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Mi amigo, yo quisiera concluir haciéndote una pregunta. ¿Cómo regresarás tú hoy a tu casa? ¿Justificado como este publicano o sumido en tu culpabilidad y la ira de Dios sobre ti como el fariseo? Mi amigo, óyeme bien, ningún hombre, nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado hasta que su conciencia sea afectada por el hecho de que estamos ante el tribunal de Dios. Este hombre tomó muy en serio el hecho de que él estaba delante del tribunal de Dios y que en ese tribunal, escúchame bien, no saldrá absuelto nadie por causa de sus pecados. Ningún hombre puede ser justificado por Dios hasta que él no tenga la conciencia de este publicano. Estamos delante del tribunal divino, mi amigo, y en ese tribunal no podremos salir absueltos de ninguna manera, de ningún modo. Oye lo que dice el salmista en el Salmo 143, versículo 2. Dice allí: oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mi amigo, óyeme bien, hasta que tu conciencia no sea afectada por esta verdad, nunca serás justificado delante de Dios. Nunca. Amigo pecador, allí está el tribunal de Dios, donde el juez infalible ha de juzgarte algún día de acuerdo con su santa ley. Y nunca serás justificado delante de él como ser humano hasta que no tome en serio estas cosas. El que no tome en serio estas cosas de las que estamos hablando aquí, nunca podrá ser justificado delante de Dios. Y yo vuelvo y pregunto, a ti te pregunto, ¿cómo regresarás hoy a tu casa? ¿Justificado como el publicano o sumido en la culpabilidad y la ira de Dios sobre ti como el fariseo? Hasta que no entiendas que estás en pecado, que estás corrompido y huyas buscando misericordia ante el trono divino, tú no serás justificado delante de Dios. ¿Cómo descenderás hoy? ¿Cómo? ¿Justificado como el publicano o con la ira de Dios morando sobre ti por tu orgullo como el fariseo? Si tú no tienes base bíblica para estar seguro de que Dios realmente ha hecho por ti lo mismo que hizo con este publicano, mi amigo, si no es así, yo te invito a que hoy mismo huyas a Cristo, porque Cristo, Él es nuestra única ciudad de refugio. Que el Señor nos ayude y que Dios alcance a muchos a través de este mensaje.